tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Señores, esta va a ser una buena noche para ver televisión. Tenemos a dos uruguayos con nosotros. Una uruguaya que vive en el exterior desde hace mucho tiempo y con un trayecto realmente importante. Y un uruguayo que ha vivido mucho tiempo también en el exterior y que es convocado muy a menudo desde el extranjero. Es el protagonista además de uno de los acontecimientos culturales más importantes de este año aquí en nuestro país. Yo les diría que no se pierdan este programa. Vamos a las presentaciones. Doctora Cristina Bertolotto, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. Cristina, sos uruguaya, que vivís en Los Ángeles. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 25 años que me fui del Uruguay y vivo en Los Ángeles. Vivís en Los Ángeles, California, sol dorado, buena uva. Sí, mucha playa. Mucha playa, desierto, Sí. los árboles más, los secoyas, ¿no? Más altos del montañas, mundo, montañas, lagos, sí, nieves eternas, tiene de todo California. Sí, muy rico en naturaleza, en gente, en culturas. Claro, y tiene a una uruguaya desde hace ya bastante tiempo. ¿Te recibiste en Uruguay? Me recibí en Uruguay, en la Facultad de Medicina de Uruguay. ¿Y cómo debería presentarte? Yo te iba a presentar como alguien especializado en células madre, pero ese es un aspecto de tu actividad. Eso es una parte de mi vida que me estoy dedicando desde hace varios años a eso, pero a su vez yo he tenido todo un proyecto en mi vida desde que empecé a la Facultad de Medicina. El mismo año que empiezo a hacer medicina me empiezo a dedicar a hacer investigación y bueno, entiendo que hacer investigación es sumamente importante para entender después cómo poder aplicar esto en mi carrera de medicina y concomitantemente hago la carrera de medicina e investigación y en el camino empiezo a publicar artículos científicos. Me doy cuenta que estando en el laboratorio puedo ayudar más a muchos pacientes que seguramente no les conoceré la cara, pero puedo descubrir cosas en el laboratorio y aportar más a la ciencia desde ese punto de vista y me inclino más hacia la parte científica y no tanto hacia la parte clínica. Ahí está. No atendés pacientes, por ejemplo. En este momento no atiendo pacientes, pero creo que ha llegado el momento de la curva, ¿no? Donde voy a volver al paciente, porque con esto de trabajar con las células madres, realmente me interesa aconsejar a los pacientes específicamente, de ponerles en conocimiento de lo que es el tratamiento, porque es algo sumamente innovador. Es la medicina del presente y del futuro y me parece que no hay gente que está capacitada, ¿no? O sea, no hay un posgrado hoy en día no hay un posgrado para ser médico en tratamientos de células madres. Claro. Entonces, los que hemos estado estudiando todos estos tiempos en los laboratorios y somos médicos y podemos aplicarlo en la clínica, creo que tenemos que hacer esa transición, ¿no? Cristina me ha dicho que no exagere en cuanto a su currículum, que no haga mucha exhibición de las cosas que ha logrado, pero hay cosas que tenemos que saber, y más tratándose de de una uruguaya que está en el exterior. Cristina viene de Kenia, viaja mucho, anda por el mundo, pero a Kenia no fue en un viaje cualquiera, fue invitada por la Casa Blanca en el momento de la visita del presidente Barack Obama para Kenia, cuando Barack Obama, ustedes lo recuerdan, pocos días atrás, se reencontraba con ese medio ambiente al cual él pertenece su padre, ¿verdad? Y se encontraba con su familia. ¿Cómo fue esa experiencia, Cristina? Bueno, la verdad que tengo que agradecer a la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, que fue uno de los que me detectó como para poder ir representando al Uruguay, pero a su vez también representando a Estados Unidos. Yo tengo la ciudadanía americana también, y entonces me dijeron,
tú puedes ir como quieras, pero sos una de las personas adecuadas para ese congreso. Ese congreso es un congreso que se llama Global Entrepreneurship Summit. Fue el 6º congreso que se organizó. Se hace en los países de África y la idea es ayudar a la gente joven y también a las mujeres emprendedoras para estimularlas y apoyarlas y que esto se divulgue sobre todo en los países africanos y también que otros países puedan interactuar y generar un nexo y ayudarnos entre nosotros, ¿no? Claro. La experiencia fue brutal, o sea, fuimos 1.600 personas invitadas, o sea, no había gente que no era invitada, y había 137 países, personas de 137 países, y simplemente el hecho de estar en el mismo ambiente, en la misma pieza, con 2 presidentes a la vez, tenerlo al presidente Obama, que es mi presidente en mi otro país, a 20 metros mío, y escucharlo, y tener al presidente de Kenia también abriendo todas las oportunidades y dando y estimulando a la gente para poder salir adelante con lo que va a ser el futuro del empleo en el mundo, ¿no? O sea, creo que el mundo se va movilizando hacia una estructura de que cada uno va a tener que ser dueño de su propio empleo, ¿no? Sí. Emprendedor. O sea, cada uno de nosotros va a ser su propia empresa. Su propia empresa. Y es eso lo que lo que se estimula en este tipo de congresos. Tengo muchas preguntas más para ti y por supuesto voy a recurrir a la anécdota. Sí. Con las presencias como por ejemplo de Barack Obama, qué significa estar al lado de una figura tan imponente, tal vez, seguramente el presidente del país más poderoso del mundo, nada menos. Señores, tenemos una celebridad nacional, él no lo acepta, pero es así, Ignacio Iturria, artista, pintor, simplemente eso, lo presento de esa manera. ¿Cómo estás, Ignacio? Bárbaro. Y te tengo que presentar, simplemente me quedo corto, tengo que decir algunas cosas más a propósito de ti. Vos siempre me dijiste vasquito, así que... Yo te dije siempre vasco, sí. Sos el único que me dice vasco. Sí, yo ¿Vasco sé, sí. o vasquito? No sé. Sí, vasquito, sí, vasco, cualquiera de las... Decime vasco ahora. Está bien, o te digo Nacho, No. Como te dice todo el mundo. Ignacio tiene una exposición extraordinaria en estos momentos, que algunos discuten si es una retrospectiva o no es una retrospectiva. Ignacio, como les decía más temprano, ha andado por el mundo, es seguramente uno de los nombres más poderosos de una de las artes seguramente más poderosas que tienen los uruguayos. Tal vez no tan reconocida, pero seguramente las artes plásticas uruguayas tienen, en la comparación incluso con países como Argentina o como Brasil, a pesar de la pujanza de Brasil en los últimos años, tiene una estirpe realmente muy fuerte. Han sido muy grandes y son muy grandes los creadores uruguayos que andan por el mundo de las artes plásticas. En estos momentos en el Museo Nacional de Artes Visuales, precisamente, se está realizando eso. ¿Es una retrospectiva o no es una retrospectiva? No es una retrospectiva. Sería imposible hacer una retrospectiva, porque lo que hay, que son como 200, ¿cuánto dije? 100 y pico de cuadros, sí, que abarca casi todo el museo. Sí, que está dividido en 3 partes además, sí, ¿no? Sí, está dividido en secciones, sí, que las hizo el curador, ¿no? Pero no es ni siquiera este pedacito de lo que yo he trabajado en tantos años. Entonces, ¿cómo puede ser retrospectiva dejando una cantidad de trabajos y de diferentes cosas que hice por la mitad? Lo único que pudo hacer es José Jiménez, que es el curador, es ordenar. Español. Sí, José Jiménez es una persona con la cual yo he estado muy vinculado hace mucho tiempo, un profesor de filosofía, un curador internacional, siempre he estado, fue director general de Cultura en el último periodo del PSOE, es una persona muy preparada, con la cual ya hice varias cosas.
me hizo un libro sobre Latinoamérica, después hizo, bueno, todas esas cosas que son medio aburridas. Pero tengo muy buena relación con él y cuando apareció en Montevideo y se enteró que andaba con la idea alrededor mío de hacer una muestra, y yo no quería hacerlo, porque digo, ¿yo cómo voy a hacer? ¿Voy a mostrar qué? ¿Cómo? 35, 40 años metido dentro de un cuartito, ¿cómo puedo mostrarlo? No, no lo hago. Entonces, bien gallego, me dice, pues la tienen que hacer. Y bueno, sí, y yo la hago. Y el tipo fue y volvió 3 veces a España, vino, lo hizo, armó todo. Y bueno, lo ordenó, y eso fue lo que me pareció que valió la pena, es haberlo ordenado no por años, sino por temáticas. Claro. Que él dividió en 4 temáticas. Sí. Y creo que ahí le encontró un circuito de movimiento. Alguien me preguntaba recién, sabiendo que tú venías, ¿qué quiere decir el elefante? Por favor, el elefante, que me cuente qué simboliza. ¿Qué simboliza el elefante? Es una de tus figuras fantásticas, ¿no? Sí, claro. Es que acá lo tengo. Tengo más, ¿eh? No se ve acá. A ver. Siempre los tengo ahí. Está todo. Se me enredó. No, pero está bien. Tienen que tener la trompa para arriba. Para arriba. Sí. Sí, son 2. Sí, me los pongo acá, pero me pincha a veces la trompa, entonces me los tengo que sacar. Sí. ¿Y qué es el elefante? Mira, después que te empiezan a hacer muchas veces la pregunta del elefante, te tenés que poner científico a pensar qué es el elefante. ¿Viste? Pero a mí la primera cosa es que cuando iba al zoológico, ¿a dónde iba? Derecho a ver al elefante. Y creo que muchos éramos eso. Y cuando el elefante estaba metido dentro del cuartito, ese era el espectáculo. Para un niño, los demás animales eran aparentemente comprensibles. Pero el elefante no era comprensible para mí. Pero además me gustaba el olor. Ese olor que había, ¿viste? Sí. El olor de la piel dura. Sí, de sus necesidades. Curtida. Me gustaba el olor, ¿viste? Como, era rico el olor, no era feo. Y a él le empecé a tomar cariño. Y después empecé a ver que un tipo que sea tan así, que se maneja con la trompa. Después características, como que es súper fiel, tiene su pareja de por vida. Y a su vez va a visitar a sus muertos. Cuando se mueren, va a los cementerios, que tienen cementerios los elefantes, y ¿lo sabías eso? Sí. Yo amo los elefantes también. Y entonces con la trompa van moviendo los huesos de sus parientes. Bueno. Es una figura recurrente en la obra de Iturria. Es como mi animal totémico. Sí, que la memoria. Ese es el otro tema, ¿no? La memoria. La memoria El elefante es la memoria, es la representación de la memoria. Yo no sé si los elefantes tienen memoria o no tienen memoria. Seguramente la gente que los ha estudiado saben, pero si van a los cementerios seguramente tienen memoria. Tienen memoria, sí. Y hace poco vi un video, que ya es el máximo, un caballetito así, pincel en la punta y el elefante pintando terrible cuadro. 2 elefantes, pero cuadro que le salía la casa, el árbol, todo perfecto. Sí. Una delicadeza con el piquito en la tela, con la naricita, así, ¿viste? Ahí también hay una memoria, sí. Hay una motricidad además, ¿no? Sí, claro, una destreza, una sensibilidad. Todo. Si usted tiene suerte que llama por teléfono a Ignacio Iturria y él le atiende, la respuesta que le va a decir es una de estas 2. Primero, estoy descansando a cualquier hora del día. Puede decirle eso. Y la segunda que le puede decir, estoy pescando. Está pescando la imagen que él quiere trasladar concretamente en el cuadro en el cual está trabajando. Pescás todos los días. Hay en lugares que sí, que a veces tiro las redes y salen, pero hay lugares que no, se me va trancando y ahí estoy horas ahí con el palito, ahí a ver si sale con el palito. Y bueno, pero finalmente, con paciencia. Sí. Ignacio, tenemos una científica al lado. ¿Tiene alguna ciencia el pintar?
¿El ser artista? Bueno, Sí. Tema que yo me extiendo, Yo te pero detengo. vos parame. Sí, yo te detengo. Es que, en principio voy a decir que ser pintor, yo no estoy hablando de mi experiencia pictórica. Aparentemente, para las personas es uno que pinta y se divierte, y que tiene una carrera acotada. Finalmente, cuando uno se va metiendo, se va dando cuenta que la pintura, o el camino de la pintura, es una carrera en cuanto a que empiezan infinidad de cosas a uno tener que entenderlas también, desde geografía, desde física, desde filosofía, desde historia. Se va metiendo una cantidad de elementos dentro para irse componiendo la persona. Que sí que no es un hecho tan simple como se puede ver Sí. ¿Y qué me decías? Yo te decía si es una ciencia, ya que tenemos una científica aquí al lado. Me tendría que definir lo que es ciencia. Me da la impresión de que no es una ciencia, pero si la ciencia es algo de lógica, yo no la sé. De fuera probablemente alguien pueda encontrar, pero si hay algo que tiene la pintura y todo eso, es que contradice reglas que aparentemente uno cree que existen. Es a base de contradicciones, y lo curioso es que todas esas contradicciones que aparecen, al final arman un todo que bueno, sería ciencia entonces. Sí. No sé tú Puede qué te ser. parece. ¿Qué decís? No, yo me estaba acordando, el año pasado fui invitada a un grupo, yo conozco muchos rumanos en Los Ángeles, y ellos hacen una vez al año una reunión de rumanos y la juntan a los científicos y a los artistas. Y entre los científicos tienen premios Nobel y artistas, pintores, artistas de teatro, músicos. Y yo creo que el arte es una ciencia. ¿Sí? Pero nunca nos dan un premio Nobel. No, Sí. porque ¿Por les qué? deberían de ¿Tan dar de un vivo? premio Nobel. O sea, algo... Debería. O sea, yo creo que es una manera de expresar de otra forma el cerebro, ¿no? O sea, los que somos, justamente los otros días le mandé a mi hija es muy creativa, mi hija mayor Andrea, las tres en realidad, pero y ella estudió economía, se acaba de recibir en la Universidad de Berkeley en economía, hizo 2 majors y literatura francesa, pero ella también le gusta pintar y pinta. Entonces había un cerebro, y dice que toda la parte izquierda es toda la parte científica, la parte de las matemáticas, y toda la lógica, y toda la otra parte del cerebro es toda la parte artística y los colores. La imaginación. Y todo. La imaginación, la creatividad. Y yo creo que hay que respetar al cerebro de lo que desarrollamos un poco más, cada uno desarrolla de un lado un poco más, pero definitivamente si consideramos que una parte del cerebro se encarga de la parte de las matemáticas, la lógica, yo creo que también el arte tiene lógica, ¿no? Sí. O sea, a veces los artistas se sorprenden de lo que la gente ve en sus trabajos. ¿A ti te pasa? Sí, claro. Descubrir tu obra a partir de lo que los espectadores te dicen. La van complementando, Claro. pero lo que pasa es que el tema es que la pintura es un lenguaje visual, pura y exclusivamente visual, que lo que vos te aproximes con letras, con palabras, ya se fue del lenguaje. Entonces se arma literatura, y entonces tú oís y todo, pero ahora me pasó que un chico que fue a la exposición, después le vi la foto, porque el padre la subió así, y el tipo parece un reportero, ¿ah? Está así, está dibujando, pero entonces, además de ser artista en la forma de... Y dibuja y va anotando todas las cosas que vio, los íconos, las historias que fue él armando. Y termina siendo un cronista, pero ese cronista es el que a mí realmente me devuelve
ese es el que me explica más que el que habla con palabras. El que habla con palabras le agrega cosas muy lindas, poéticas, lindas. Pero este otro, la devolución era a través de lo mismo, dibujando y pintando. Claro. La otra vez estaba un chico que hace muestras y habla con la gente en el museo y eso. Y yo entré ahí, me puse ahí medio a bicharlo así, y estar ahí, no sé qué, me quedé ahí. Y estaba hablando de unos espejos pintados, entonces hablaba del espejo. Y con motivo del espejo, hizo toda una historia del espejo. Entonces, y decía, por ejemplo, porque es como si estuviera todo dibujado, está pintado el cuadro como edificios, que sale gente, pero está sobre un espejo, entonces te reflejas en el espejo. Entonces decía, es un archivo de toda la gente que pasa, va quedando en el espejo, entonces toda la gente se sentía archivada ahí adentro, y yo escuchaba, decía, está buenísimo Sí, la explicación, lo que él había encontrado. Sí, agregaba mucho. Ahora, hay mucho de inexplicable, ¿verdad?, en lo que hace un artista. Con palabras, la pintura es inexplicable. Inexplicable. ¿Es inexplicable la ciencia? No, hay que explicarla. Pero antes, Cristina, la ciencia, yo le preguntaba a él si el arte tiene algo de científico. A ti te pregunto esto. ¿La ciencia tiene algo de arte? Tiene mucho de arte. ¿Por ejemplo? Por lo menos lo que hago yo. Uno tiene que pensar como cuál es el proyecto que va a hacer, por qué lo va a hacer, a dónde quiere llegar, cuál es el resultado que quiere obtener. Y a partir de ahí se empieza a experimentar, que es lo mismo que haces tú, ¿no? Tú empezás a pintar y pones un color y pones otro y ves cómo va marcando el cuadro y si te va gustando lo que va quedando. En el laboratorio se hace igual, o sea, se utiliza una metodología, él utiliza colores que ya están fabricados o crea nuevos colores. En la ciencia se utilizan datos previos de otras personas que las vamos incluyendo en lo que es nuestro propio proyecto. Y es un arte, porque el resultado también es un arte visual. Y a veces inexplicable. Y muchas veces es inexplicable. Cristina, por ejemplo, ¿has trabajado investigando en qué cosas, por ejemplo? Yo siempre le digo a mis hijas, no esperen que su mamá tenga un premio Nobel, porque en general los premios Nobel se los dan a las personas que mantienen por 40, 50 años el mismo tema. Yo me he dedicado a las neurociencias por 25 o 30 años a las neurociencias, y en la neurociencia me especialicé en sinapsis y estudié... Vamos a decir qué es sinapsis. Sinapsis es la conexión entre una neurona y otra, cuando una neurona le transmite la información a la otra, ¿no? Bien. Ahí me dediqué a hacer microscopía electrónica, donde todos mis resultados los tengo que demostrar bajo fotografía, ¿no? Entonces, para mí es un arte. Tuve que aprender a revelar rollos en blanco y negro. Ahora es mucho más fácil porque está toda la tecnología digital. Revelar los rollos, revelar las fotos y que esas fotos quedaran bonitas y para poder presentarlas, ¿no? Entonces, saber encuadrar la foto para que quede agradable a los ojos, como él hace sus cuadros, ¿no? Claro. Cristina, ¿cómo fue, digamos, tu trayecto personal, profesional? ¿Tú fuiste construyendo la vida o la vida te fue construyendo a ti? Yo creo que... Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, y que más o menos, yo soy bastante creativa también, y más o menos donde veía las cosas que me gustaban, siempre debo decir que agradezco, y no mucha gente puede decir que uno vive de lo que le gusta, ¿verdad? Entonces yo vivo desde chica, siempre viví haciendo lo que más me gustaba hacer.
Y a su vez me interesaba hacer cosas nuevas y siempre seguí creciendo buscando cosas nuevas. Entonces yo siempre fui muy curiosa, siempre tenía desde chica el interés de ver qué pasaba experimentando cosas. Por eso una vez entré en la Facultad de Medicina, quería ser médico porque me interesaba muchísimo cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente. Me metí en medicina para hacer psiquiatría y en ese momento, en el primer año ya me puse en la cátedra de biofísica para empezar a entender cómo funcionaban las neuronas, que es todo aparte un sistema eléctrico. Y de ahí pasé a hacer a neurofisiología y ahí me quedé en neurofisiología a continuar haciendo mis investigaciones en neurofisiología y en paralelo estudiaba medicina, ¿no? Claro. Con todo ese objetivo de ver cómo funciona el cerebro y por qué los pensamientos de la gente, ¿no? De aquella chica que se fue muy joven, recibida de médica, y que se trasladó a California, pero tal vez como escala para otro lugar, el objetivo era otro lugar, de repente que no era precisamente Los Ángeles, a la señora, a la doctora, que hoy es madre de 3 hijas y que vive en Los Ángeles y que es invitada a acompañar a Barack Obama nada menos que a Kenia. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo entendí que hacer investigación, para que lo que yo investigara llegara a los seres humanos, pero no a uno o a 2 o 3 o a 4 que estaban cerca mío. Mi interés es que lo que yo estudie sea difundido al mundo. O sea, si yo encuentro algo que es interesante, la cura de algo, o esto ayuda para curar algo, me gusta que no sea a una persona, sino que sea a gente que yo no conozco, pero que sea el bien para todos. Y entendí que haciendo solo investigación en el laboratorio, de esa manera, trabajando en la parte académica, yo no lo podía hacer. Y entendí que había que imponer una parte comercial, porque eso es lo que realmente llega al resto del mundo. El soporte. El soporte. Entonces, al entender de que yo, como profesora de la facultad de la UCLA, y con todos los esfuerzos que eso me costaba. Universidad de California, Los Ángeles. Sí, con todos esos los esfuerzos que yo así simplemente no iba a poder llegar el día que encontrara algo interesante que llegara al mundo entero. Y ahí fue donde me metí en lo que se llama transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología es el pasaje entre cuando el investigador descubre algo, ese descubrimiento pasa a ser un invento, ese invento se patenta y esa patente o se licencia a alguna compañía y la compañía lo desarrolla en producto y ahí lo hace llegar al mundo entero. Bien. O ese invento se puede crear uno puede crear una propia compañía y también de esa manera lo hace llegar al resto del mundo. Cristina, estás trabajando en el sueño ahora y específicamente en el Uruguay. Yo te voy a preguntar dentro de un ratito, pero además del sueño, ¿en qué otras cosas has estado trabajando? Cosas específicas, por ejemplo. Yo me dediqué a trabajar en neurodesarrollo, desarrollo del sistema nervioso, y a su vez estudié envejecimiento. Envejecimiento. Sí, porque me parecía que son dos cosas, o sea, parecen opuestas, pero realmente son muy complementarias unas de la otra. Sí. Ayer el director de Google dijo que dentro de 10 años los seres humanos vamos a estar en condiciones de poder determinar cuántos años queremos vivir. Porque esto que parece muy loco, que parece además, realmente resulta loco, sin embargo tiene un aval, que este señor ha acertado en muchísimos pronósticos que parecían locos en el pasado. Él dice que dentro de 10 años, y lo va a intentar con su empresa,
se intentará congelar el cerebro, que se está trabajando, la empresa Google está trabajando con científicos en congelar el cerebro. Y a partir de allí, en un procedimiento que no aclara cuál es, poder hacer que los seres humanos vivamos los años que queramos vivir en el futuro. La pregunta es con qué calidad de vida, Claro. de qué manera, Claro. y si se trata tan solo de poder vivir mucho tiempo. Ignacio, ahora vengo contigo, te voy a preguntar algunas cosas. Seguimos, Cristina, en un Sí. instante. Hacemos una pausa.